Era Día de las Madres, y acababa de recibir la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Mamá, mejor no vengas hoy. Es que tenemos otras visitas y sería incómodo. Las palabras de mi hija Carmen se clavaron en mi pecho como hielo, mientras yo estaba parada en mi cocina, rodeada de todos los platillos que había preparado desde las 5 de la mañana con tanto amor y esperanza. Soy Guadalupe Hernández. Tengo 68 años y acabo de descubrir que para mi propia familia soy tan solo un estorbo, el día que se supone debería celebrarme como madre. Acontecimiento. 1. Mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas, podía escuchar al fondo la risa estridente de doña Mercedes, la suegra de Miguel, mi yerno de 8 años de matrimonio. ¿Escuchaste eso, Carmen? Creo que a tu mamá se le olvidó que ya no eres una niña que necesita 2 mamás en la misma mesa, decía Mercedes con esa voz dulce que usaba cuando quería ser cruel. Carmen ni siquiera intentó defenderme. Ay, mamá, entiende. Es que con Mercedes aquí y toda su familia, no hay lugar para ti. Además, ellos trajeron mariachis y ya sabes cómo te molesta el ruido. Reviravolta pequeña 1. El ruido nunca me había molestado. Esa era otra mentira cómoda para justificar lo injustificable, que habían elegido a la otra abuela, la que tenía más dinero, la que podía pagar mariachis y mesas elegantes, por encima de mí. Yo soy Guadalupe Hernández. Nací hace 68 años en un pueblo pequeño de Michoacán y llegué a Ciudad de México cuando tenía apenas 15 años, embarazada y abandonada por un hombre que prometió casarse conmigo. Característica. 1. Crié a Carmen y a Jesús completamente sola, trabajando como empleada doméstica en 5 casas diferentes para poder darles educación y comida. Nunca hubo un día de descanso. Mientras otros niños jugaban en las tardes, los míos hacían tareas acompañados por el sonido de mi plancha o mi trapeador, porque yo trabajaba hasta en las noches para completar el dinero que necesitábamos. Característica. 2. A pesar de toda la pobreza y las dificultades, nunca dejé que mis hijos sintieran que les faltaba amor. Cada peso que ganaba lo invertía en ellos. Uniformes, útiles escolares, zapatos nuevos, medicina cuando se enfermaban. Mi propia ropa la compraba en el tianguis, pero la de ellos siempre era nueva, siempre la mejor que podía costear. Característica 3. Soy una mujer de fe profunda, que siempre confió en que Dios me daría fuerzas para ser la madre que mis hijos merecían. Cada noche, después de acostarlos, me arrodillaba en mi pequeño altar y le agradecía por permitirme ver un día más junto a ellos. Le pedía sabiduría para guiarlos por el buen camino. Carmen tiene ahora 42 años, se casó con Miguel hace 8 años, y tienen a mi nieto Sebastián, de 6 años. Miguel trabaja como supervisor en una fábrica de refrescos, y siempre ha dejado muy claro que considera que mi presencia empobrece el ambiente familiar que quieren crear. Jesús, mi hijo menor de 38 años, vive con su novia Esperanza desde hace 4 años en el departamento que yo les ayudé a conseguir prestándoles mi liquidación completa cuando me jubilé de mi último trabajo como intendente en una escuela primaria. Acontecimiento. 2. Al colgar el teléfono, miré alrededor de mi pequeña cocina y vi todo el esfuerzo desperdiciado. El mole que había empezado a preparar desde el día anterior, moliendo cada chile y cada especia a mano como me enseñó mi madre. El pozole rojo que había cocinado toda la noche para que la carne quedara perfecta. Los tamales dulces que sabía que eran los favoritos de Sebastián. Todo estaba listo para 8 personas, porque también había invitado a Jesús y Esperanza, sin saber que mientras yo cocinaba con amor, ellos ya habían hecho otros planes que no me incluían. Reviravolta pequeña. 2. Agarré mi celular y marqué a Jesús, esperando que al menos él me consolara o me invitara a acompañarlos en sus planes. Bueno, ama. Ay, te iba a marcar después. Mira, hoy no vamos a poder ir contigo. Esperanza organizó una comida con su familia y pues, ya sabes cómo es ella. Ya tenía todo planeado. Su voz sonaba incómoda, como cuando era niño y me mentía sobre las calificaciones. Pero Jesús, es Día de las Madres, le dije, sin poder esconder la desesperación en mi voz. Sí, amá. Pero es que... Y ahí escuché la voz de Esperanza al fondo.
Dile que el año que viene organizamos algo juntos, pero que ahorita necesitamos tiempo con mi familia. Mi propio hijo prefería pasar el Día de las Madres celebrando a la mamá de su novia en lugar de a mí. Conflicto interno. En ese momento, parada en mi cocina vacía, rodeada de comida que nadie vendría a probar, sentí por primera vez en mi vida que ya no tenía lugar en el mundo que había construido con tanto sacrificio. Durante 42 años me había definido únicamente como madre. Había puesto toda mi identidad en criar, cuidar, proveer y estar disponible para mis hijos. Obstáculo 1. Miguel había logrado convencer a Carmen de que mi forma de ser, directa, trabajadora, sin dinero para lujos, avergonzaba la nueva imagen de familia exitosa que querían proyectar. Poco a poco, había ido sembrando comentarios sobre mi ropa humilde, mi forma de hablar, sin educación, mis regalos baratos para Sebastián. Obstáculo 2. Esperanza, que trabajaba como recepcionista en una clínica dental y se creía superior por tener estudios de preparatoria, siempre me trataba con condescendencia, corrigiendo mi gramática frente a otros y haciendo comentarios sobre costumbres anticuadas, cuando yo trataba de dar consejos sobre el hogar. Los dos habían logrado convencer a mis hijos de que yo era un recordatorio incómodo de la pobreza de la que venían, un obstáculo para el futuro, mejor, que querían construir. Acontecimiento 3. Me senté en mi pequeña sala y por primera vez me vi como si fuera una extraña en mi propia vida. Los muebles que me rodeaban eran los mismos que había comprado de segunda mano hace 15 años, cuando por fin pude permitirme tener mi propia casa, después de años de rentar cuartos pequeños. En las paredes había fotos de cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones, momentos que yo había financiado con mi trabajo, celebraciones que yo había organizado, recuerdos que yo había hecho posibles, vulnerabilidad. Pero en las fotos más recientes, las de los últimos 3 años, mi presencia era cada vez más escasa. En la boda de Carmen, Miguel se había asegurado de que yo estuviera sentada en una mesa apartada, lejos de las fotos principales. En el cumpleaños de Sebastián del año pasado, Carmen había olvidado avisarme hasta el día siguiente. En la graduación de Esperanza de su curso de inglés, Jesús había dicho que era solo para parejas, aunque después vi en Facebook las fotos de toda su familia extendida celebrando. Gusto emocional. 1. Esa tarde, mientras guardaba toda la comida que había preparado con tanto amor en el refrigerador, entendí que había cometido el error de creer que el amor de madre se ganaba con sacrificio constante. Había trabajado toda mi vida para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve, pero en el proceso me había vuelto invisible. Alguien cuya presencia se daba por sentada y cuya ausencia no se notaba. Durante años había sido la solución a todos sus problemas económicos. Cuando Carmen necesitó dinero para el enganche de su casa, yo empeñé las pocas joyas que tenía. Cuando Jesús se quedó sin trabajo, yo le pagué renta por 6 meses. Cuando Sebastián necesitaba útiles escolares caros, yo trabajaba horas extra de limpieza en casas particulares para poder complacerlo. Pero ahora, en el día que se suponía que me celebraban, me daba cuenta de que me habían reducido a una función, la abuela banco, que siempre estaba disponible para resolver crisis financieras, pero que resultaba embarazosa para las celebraciones importantes. Acontecimiento 4. Esa noche, mientras calentaba un plato de pozole para cenar sola, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carmen en el grupo de WhatsApp de la familia que incluía a Miguel, Jesús y Esperanza. Era una foto de su mesa del Día de las Madres, elegantemente decorada, con Mercedes en el centro como si fuera la reina de la celebración, rodeada de sus otros hijos y nueras que podían costear regalos caros y restaurantes elegantes. La descripción decía: Día de las Madres perfecto con mi segunda mamá, Psina familia, bendiciones, Chia mamá Mercedes. Cada palabra de ese mensaje me causó una dor profunda en el pecho. ¿Segunda mamá? ¿Y qué era yo entonces? ¿La tercera? ¿La que ya no contaba? Reviravolta media. 1. Decidí revisar las redes sociales de mis hijos, y ahí descubrí una verdad aún más dolorosa.
En el Facebook de Jesús había publicaciones recientes donde aparecía en reuniones familiares con los padres de Esperanza, cenas elegantes, paseos a Six Flags, comidas en restaurantes caros donde yo nunca había sido invitada. En las fotos se veía relajado, sonriente, como si hubiera encontrado la familia que realmente deseaba tener. Mercedes había subido una historia a Instagram donde se refería a Carmen como mi hija del corazón y a Sebastián como mi nieto adorado, como si mi existencia fuera completamente irrelevante en la ecuación familiar. Acontecimiento 5. Lo más doloroso fue descubrir que habían creado un nuevo grupo de WhatsApp llamado Familia Miller, el apellido de Miguel, donde compartían planes, fotos y conversaciones de las que yo estaba completamente excluida. Me di cuenta porque Sebastián, sin querer, había mencionado en una visita rápida algo sobre el grupo donde está papá, mamá, tía Espe y tío Chuy, refiriéndose a un mundo familiar paralelo donde yo no existía. Gusto emocional. 2. Esa noche, por primera vez en décadas, no recé mi rosario pidiendo por la felicidad de mis hijos. En lugar de eso, me quedé despierta preguntándome cuándo había dejado de ser Guadalupe para convertirme solamente en la mamá de, la abuela de, la que ayuda cuando hay problemas. Había trabajado toda mi vida para que ellos pudieran tener mejores oportunidades, pero en el proceso había perdido mi propia identidad. Ya no tenía amigas porque siempre estaba disponible para cuidar a Sebastián. No tenía pasatiempos porque mis fines de semana los dedicaba a visitarlos o a cocinarles. No tenía sueños propios porque todos mis planes giraban alrededor de sus necesidades. Reflexión dolorosa. Me pregunté si alguna vez mis hijos me habían visto como una persona completa, con sueños, miedos y deseos propios, o si siempre había sido únicamente una función en sus vidas, la función de madre proveedora que debía estar disponible pero invisible, útil pero no presente. Acontecimiento 6. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar sola por mi colonia sin rumbo fijo, sin prisa, simplemente para pensar. Mientras caminaba por las calles donde había vivido los últimos 15 años, me di cuenta de que no conocía a mis vecinos más allá de los saludos de cortesía. Había estado tan concentrada en ser la madre perfecta que me había aislado de cualquier otra forma de conexión humana. En el parque donde antes llevaba a Sebastián a jugar, vi a una señora de mi edad alimentando a los gatos callejeros. Se veía serena, en paz consigo misma. Me acerqué y entablamos conversación. Se llamaba Rosa. Era viuda. Y me contó que después de que sus hijos se casaron y se mudaron lejos, había decidido dedicar su tiempo a cuidar animales abandonados. Mira, me dijo mientras una gata naranja se frotaba contra sus piernas. Ellos no me juzgan por mi ropa o mi casa. Solo agradecen que esté aquí. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente durante todo el camino de regreso a casa. Transformación silenciosa. Esa noche, mientras organizaba los papeles que guardaba en mi ropero, encontré documentos que había olvidado que tenía. La escritura de la casita en Michoacán que había heredado de mi madre y que tenía rentada desde hace 10 años. Los estados de cuenta que mostraban que tenía más ahorros de lo que recordaba, porque nunca gastaba en mí. Y una carta que había escrito a mis padres antes de morir, pero nunca envié, donde les prometía que haría algo con mi vida que los hiciera sentir orgullosos. Por primera vez en décadas, me pregunté qué querría hacer Guadalupe si no tuviera que estar disponible 24 horas para resolver las crisis de otros. Acontecimiento 7. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado hace años, el de mi prima Luz, que vivía en Michoacán y administraba la renta de mi casita. Guadalupe, qué milagro que me llames, me dijo con genuina alegría en la voz. Le conté, sin entrar en detalles dolorosos, que estaba pensando en hacer algunos cambios en mi vida. Oye, ¿sabes que tu casita está muy bien cuidada? El inquilino se va el próximo mes y podría quedarte libre si quisieras hacer algo con ella. Al escuchar esas palabras, sentí por primera vez en meses una pequeña chispa de emoción,
como si una puerta que había estado cerrada durante años comenzara a abrirse. Reviravolta media 2. Durante los días siguientes, decidí hacer un experimento silencioso. Dejé de mandar mis mensajes de «buenos días» en el grupo familiar. Dejé de preguntar cómo estaban. Dejé de ofrecerme para cuidar a Sebastián o para ayudar con las compras del súper. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara mi silencio. Pasaron 3 días completos sin que nadie me contactara. Al cuarto día, Carmen me escribió, pero no para preguntar cómo estaba. Era para pedirme si podía cuidar a Sebastián el fin de semana, porque ella y Miguel habían decidido hacer un viaje romántico de último momento. «¿Puedes, ma? Ya sabes que confío más en ti que en cualquier niñera», escribió, como si el problema fuera de confianza y no el hecho de que me veía únicamente como un servicio gratuito disponible. Acontecimiento 8. Esa petición fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que para mis hijos, yo había dejado de ser una persona para convertirme en una institución, la institución de mamá, que debía funcionar perfectamente cuando la necesitaran, pero que podía ser ignorada cuando no me necesitaran. Decidí responder de una manera que nunca había usado antes. «Lo siento, Carmen, pero tengo otros planes». No era cierto. No tenía planes. Pero por primera vez en mi vida quería ver qué pasaba si yo no estaba disponible automáticamente para resolver sus necesidades. Su respuesta llegó inmediatamente. «¿Qué planes, ma? Tú nunca tienes planes». La frialdad de esa observación, que era cierta pero cruel, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Transformación interna. En ese momento entendí que había llegado el momento de recuperar a Guadalupe, la mujer que existía antes de convertirse en madre, o crear una nueva versión de mí misma que pudiera existir independientemente de mis hijos. Ya no podía seguir viviendo como un satélite que giraba alrededor de las vidas de otros, esperando migajas de reconocimiento y afecto. Los días que siguieron fueron de una claridad que no había sentido en décadas. Cada mañana me despertaba con una extraña sensación de libertad, como si me hubiera quitado un peso invisible que había cargado durante años. Acontecimiento 9. Decidí llamar a Rosa, la señora del parque, y preguntarle si necesitaba ayuda con los gatos callejeros. «Claro que sí», me respondió con entusiasmo. «Siempre necesitamos ayuda y además, creo que te haría bien tener algo tuyo, algo que no tenga que ver con ser madre o abuela». Tenía razón. Por primera vez en décadas, iba a hacer algo únicamente porque yo quería hacerlo, no porque alguien me lo pidiera o me necesitara. Empecé a ir al parque todas las tardes, llevando comida para los gatos y conversando con Rosa sobre la vida. Descubrí que era una mujer increíblemente sabia que había viajado por todo México antes de casarse, que sabía de plantas medicinales, que leía novelas de amor y que tenía una risa contagiosa. Poco a poco, fui recordando cómo se sentía tener conversaciones que no giraran alrededor de problemas familiares o necesidades de otros. Acontecimiento 10. Una tarde, mientras regresaba del parque sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años, encontré a Carmen esperándome en la puerta de mi casa. Su cara mostraba una mezcla de frustración y preocupación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que tenía cuando era niña, y algo no salía como ella esperaba. «Ma, necesitamos hablar», me dijo con ese tono autoritario que había desarrollado desde que se casó con Miguel. «La gente del parque te está viendo muy seguido, y Miguel dice que se ve mal que andes ahí como si fueras una loca de los gatos. Además, Esperanza me dijo que le dijiste a Jesús que estabas ocupada cuando él te pidió que fueras a ayudarles a limpiar su departamento. ¿Qué te está pasando?» Momento de verdad. Mientras escuchaba sus palabras, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta, mis hijos estaban confundidos porque yo había dejado de comportarme como ellos esperaban. Durante décadas, había sido predecible, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Ahora que había comenzado a tomar decisiones independientes, ellos no sabían cómo reaccionar. «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «tengo 68 años y creo que ya es hora de que tenga mi propia vida». Su respuesta fue inmediata y reveló exactamente cómo me veía.
¿Tu propia vida? Ma, tu vida somos nosotros. Eres nuestra mamá. Esa es tu vida. Revelación final. En ese momento comprendí completamente la profundidad del problema. Para mis hijos, yo no era una persona independiente con derecho a sueños, deseos y decisiones propias. Era únicamente una función, la función de madre, que debía operar según sus expectativas y conveniencias. Habían reducido toda mi identidad a mi relación con ellos, y cualquier intento de existir fuera de esa función los confundía y los molestaba. «Puede ser», le respondí, «pero creo que es hora de que descubra qué más puedo ser además de su mamá». La expresión en el rostro de Carmen cambió de confusión a algo que parecía casi pánico. Por primera vez, se estaba dando cuenta de que tal vez me había dado por sentada durante demasiado tiempo y que había una posibilidad real de que las cosas cambiaran de manera permanente, pero en lugar de preguntarme cómo me sentía o qué necesitaba, su reacción fue intentar controlarme. «Ma, estás actuando muy raro. A lo mejor deberías ir al doctor o hablar con el padre de la iglesia. Esto no es normal». Cliffhanger. Lo que Carmen no sabía era que yo ya había empezado a tomar decisiones que cambiarían todo para siempre, y que su Día de las Madres rechazado había sido únicamente el primer paso de una transformación que ella no podía imaginar. Después de esa conversación con Carmen en la puerta de mi casa, cerré la puerta y me quedé parada en la sala, sintiendo por primera vez en décadas que había defendido algo que era mío, mi derecho a tener una vida propia. Acontecimiento. 11. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en los 15 años que llevaba viviendo en esa casa. Organicé cada rincón no para recibir visitas o para que luciera presentable cuando vinieran mis hijos, sino para que me gustara a mí. Saqué de las gavetas fotos viejas que había guardado durante años, fotos de cuando era joven en Michoacán, de mis amigas del pueblo, de los bailes de la plaza los domingos. Mientras las miraba, recordé a Guadalupe, la muchacha de 15 años que había llegado a la ciudad con un bebé en brazos y una determinación férrea de salir adelante. Esa Guadalupe había sido valiente, decidida, capaz de trabajar 16 horas al día sin quejarse. ¿Cuándo había perdido esa fuerza? Flashback. Doloroso 1. Recordé vívidamente el día que Carmen cumplió 15 años. Yo había trabajado doble turno durante 6 meses para poder darle una fiesta pequeña pero bonita en el salón de la iglesia. Había hecho su vestido a mano, bordando cada detalle durante las noches después de llegar del trabajo. El día de la fiesta, Carmen estaba radiante, bailando el vals con un muchacho de su escuela. Acontecimiento 12. Pero a mitad de la celebración, escuché a algunas madres de sus compañeras cuchicheando en una esquina. Pobrecita Carmen. ¿Qué esfuerzo está haciendo su mamá? Pero se nota que no tienen dinero. El vestido se ve hecho en casa y el salón es el más barato. Una de ellas agregó, «Es admirable, pero imagínate la vergüenza de la niña». Esa noche, cuando llegamos a casa, Carmen me agradeció la fiesta, pero pude ver en sus ojos algo que me partió el corazón. Vergüenza. Mi hija se había avergonzado de los sacrificios que yo había hecho por ella, porque no eran suficientemente elegantes para las expectativas de su mundo social. Reflexión dolorosa. Desde ese día, sin darme cuenta, empecé a tratar de compensar nuestra situación económica con más sacrificios, más trabajo, más dinero invertido en que mis hijos no sintieran vergüenza de mí. Cada peso extra que ganaba lo gastaba en que ellos se vieran mejor, en que pudieran presumir cosas bonitas, en que no tuvieran que explicar por qué su mamá trabajaba de empleada doméstica. Pero nunca fue suficiente. Entre más me esforzaba por complacerlos, más crecían sus expectativas y más pequeña me sentía yo en comparación con lo que ellos querían ser. Costo emocional. 3. Me di cuenta de que durante décadas había vivido pidiendo disculpas por no tener más dinero, por no ser más educada, por no poder darles más lujos. Había construido mi identidad alrededor de la culpa por no ser suficiente, y mis hijos habían aprendido a verme exactamente así, como alguien que debía compensar constantemente sus deficiencias. Acontecimiento 13. Esa tarde, decidí llamar a mi prima Luz en Michoacán. «Oye, Luz,
¿Tú crees que he cambiado mucho desde que me vine a la ciudad? Le pregunté. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que respondiera. Ay, Guadalupe, la verdad es que sí. Antes eras la muchacha más alegre del pueblo, siempre riéndote, siempre con planes y sueños. Ahora cuando hablamos por teléfono siempre me cuentas problemas de tus hijos, pero nunca me dices qué quieres tú, qué te hace feliz a ti. Sus palabras me cayeron como agua fría. ¿Sabes?, continuó Luz. Mi mamá siempre decía que tú ibas a llegar lejos porque tenías carácter, porque no te rajabas ante nada. Pero últimamente cuando hablamos, suenas como si estuvieras esperando permiso para existir. Revelación 1. Esa conversación me obligó a enfrentar una verdad que había estado evadiendo. En algún momento de los últimos 25 años, había dejado de ser Guadalupe para convertirme en una versión disminuida de mí misma, una mujer que pedía perdón por ocupar espacio. Durante los días siguientes, empecé a recordar detalles que había enterrado en mi memoria, momentos donde había permitido que me trataran mal para no crear conflictos. Flashback doloroso. 2. Recordé la Navidad de hace 3 años, cuando Miguel había insistido en que la cena se hiciera en un restaurante, para que nadie tuviera que cocinar. Yo había ofrecido hacer la cena tradicional en mi casa, pero él había dicho frente a toda la familia: no, doña Guadalupe. Mejor vamos a un lugar donde la comida sea más confiable. Carmen no me había defendido. Jesús había permanecido callado. Y yo, en lugar de decir algo, había sonreído y había dicho, como ustedes quieran, tragándome la humillación como si fuera medicina amarga. Acontecimiento. 14. Esa Navidad, habíamos ido a un restaurante caro, donde una cena costaba lo que yo ganaba en una semana. Miguel había pagado con una tarjeta de crédito que después descubrí que Carmen había sacado usando mi casa como garantía, sin decirme. Yo me había sentado en esa mesa sintiéndome como una intrusa en la celebración de mi propia familia, comiendo comida que no me gustaba, fingiendo estar feliz mientras ellos tomaban fotos familiares, donde yo aparecía como un elemento secundario. Gusto emocional. 4. Recordé también el día que Esperanza me había dicho, delante de Jesús, que mis métodos antiguos de limpiar la casa no eran higiénicos y que era mejor que ella se encargara de mantener su departamento. Sin ofender, doña Guadalupe, pero es que uno aprende técnicas más modernas en la escuela. Jesús había asentido como si eso tuviera sentido, como si los 35 años que yo había trabajado limpiando casas profesionalmente no me hubieran enseñado nada. Acontecimiento 15. Esa tarde, después de que me despidieran de limpiar el departamento que yo les había ayudado a conseguir, me fui a caminar por horas, sintiéndome inútil e invisible. Pero en lugar de confrontar la situación, había decidido que era mejor no crear problemas. Ellos son jóvenes, me había dicho a mí misma. Saben mejor que yo cómo quieren vivir. Había tragado la humillación y había seguido enviándoles dinero mensualmente para sus gastos, como si fuera un pago por el privilegio de no causar molestias. Durante esos días de reflexión, también recordé momentos donde había sacrificado mi propia felicidad para complacer expectativas que nadie me había pedido cumplir. Flashback emotivo. 1. Recordé a don Alberto, un señor viudo y amable que trabajaba como conserje en una de las casas donde yo limpiaba hace unos 8 años. Don Alberto me había invitado varias veces a tomar café, siempre respetuoso, siempre caballeroso. Era un hombre bueno que había perdido a su esposa y que disfrutaba mi conversación. Acontecimiento. 16. Un día, después de conocernos durante meses, me había propuesto que fuéramos a cenar a un lugar sencillo. A doña Guadalupe, me había dicho con timidez. A mí me gustaría conocerla mejor, pasar tiempo con usted fuera del trabajo. Yo había sentido mariposas en el estómago por primera vez en décadas, pero cuando le conté a Carmen sobre la invitación, su reacción fue inmediata. ¿Estás loca, mamá? ¿Qué va a decir la gente? Ya estás grande para esas cosas. Además, ¿cómo sabemos que no está buscando aprovecharse de ti? Sacrificio silencioso. Por no crear problemas con Carmen. Rechacé la invitación de don Alberto. Nunca volví a mencionar el tema. Y él,
como el caballero que era, nunca insistió. Años después supe que se había casado con otra señora, y que eran muy felices juntos. Durante todo este tiempo, me había preguntado qué habría pasado si hubiera tenido el valor de seguir mi corazón en lugar de los miedos de mi hija. Acontecimiento 17. Esa semana, Rosa del Parque me invitó a acompañarla a una reunión de un grupo de señoras que se juntaban los miércoles en la Casa de Cultura del barrio para hacer manualidades y platicar. Vamos, Guadalupe, te va a gustar. Son puras mujeres como nosotras, que ya criaron a sus hijos y ahora quieren hacer cosas para ellas mismas. Al principio dudé. ¿Qué iba a decir si Carmen se enteraba? ¿Qué pensarían Jesús y Esperanza si supieran que estaba perdiendo el tiempo en actividades que no los beneficiaban a ellos? Pero algo dentro de mí, tal vez la Guadalupe joven que había recordado en las fotos, me empujó a decir que sí. Primera experiencia de libertad. Esa tarde en la Casa de Cultura fue reveladora. Las señoras del grupo, había como 12, eran mujeres entre los 55 y los 75 años que habían decidido que después de décadas de vivir para otros, era momento de vivir para ellas mismas. Doña Esperanza, otra Esperanza, pero esta era una mujer llena de vida. Nos contó cómo había empezado a pintar después de los 60. Doña Patricia nos mostró las bufandas que tejía para vender en el mercado. Doña Mercedes, otra Mercedes, pero esta era cálida y generosa, nos habló de cómo había aprendido a usar la computadora para chatear con sus hermanas que vivían en Estados Unidos. Revelación 2. Por primera vez en años, me encontré en un espacio donde nadie me preguntaba por mis hijos, donde nadie esperaba que yo resolviera sus problemas, donde nadie me veía como una función, sino como una persona interesante por derecho propio. Cuando me preguntaron a qué me dedicaba, automáticamente empecé a responder, soy mamá de, pero me detuve a mitad de la frase. Soy Guadalupe, dije finalmente. Trabajé 35 años como empleada doméstica. Me gusta cocinar, y estoy aprendiendo a cuidar gatos callejeros. Fue la primera vez en décadas que me presenté como yo misma, no como la madre o abuela de alguien más. Acontecimiento 18. Doña Patricia me miró con ojos brillantes y me dijo, «Ah, qué bueno. Alguien que sabe cocinar de verdad. ¿No te gustaría enseñarnos algunas recetas tradicionales? Podríamos hacer un taller de cocina mexicana». La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. ¿Yo? ¿Enseñando algo? ¿Yo? ¿Siendo valorada por mis conocimientos y habilidades? Esa noche llegué a casa con una energía diferente, pero también con una mezcla de emociones confusas. Conflicto interno profundo. Por un lado, me sentía emocionada por haber descubierto un mundo donde podía ser valorada por quien era yo, no por lo que podía dar a otros. Por otro lado, me sentía culpable por haber disfrutado tanto una tarde que no había tenido nada que ver con mis hijos o mi nieto. ¿Era malo que quisiera tener algo mío? ¿Era egoísta desear tiempo y actividades que no los beneficiaran a ellos? Durante décadas me habían enseñado, o yo me había enseñado a mí misma, que una buena madre vive únicamente para sus hijos, que sus propios deseos y necesidades siempre deben venir en segundo lugar. Acontecimiento 19. Mientras me preparaba una taza de té esa noche, sonó mi teléfono. Era Jesús, y por primera vez en meses, sonaba preocupado por mí en lugar de necesitar algo de mí. Amá, Carmen me dijo que has estado actuando raro, que andas con unas señoras en el parque y que no quisiste cuidar a Sebastián. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Su preocupación, aunque tocó mi corazón, también me reveló algo triste. Mis hijos solo notaban cambios en mi comportamiento cuando esos cambios los afectaban a ellos. Momento de verdad 1. Estoy muy bien, Jesús, le respondí. Mejor que en mucho tiempo, de hecho. Pero amá, Carmen dice que ya no contestas el teléfono como antes, que cuando ella te habla parece que tienes prisa. Era cierto. Había dejado de estar disponible 24/7 para largas conversaciones, donde mis hijos me contaban sus problemas, sin nunca preguntarme por los míos, donde yo fungía como consejera emocional gratuita, pero nunca como una persona que también podría necesitar apoyo. Jesús,
Le dije con más firmeza de la que había usado en años. Tengo 68 años, y creo que tengo derecho a tener mi propia vida. El silencio del otro lado de la línea fue largo. ¿Pero qué vida, Samá? Tu vida somos nosotros. Revelación dolorosa. Esas palabras, idénticas a las que Carmen había usado, me confirmaron que ambos realmente creían que yo no tenía derecho a existir independientemente de ellos. No era malicia. Simplemente nunca habían considerado la posibilidad de que yo fuera una persona completa más allá de mi función como su madre. Acontecimiento. 20. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Saqué la caja donde guardaba todos mis documentos importantes y encontré el papel que había estado evitando revisar. El estado de cuenta de mi casita en Michoacán. Durante 10 años, había estado recibiendo renta de esa propiedad, pero siempre había usado ese dinero para emergencias familiares o para complementar las ayudas que les daba a mis hijos. Por primera vez, calculé cuánto dinero había recibido por esa casa durante la última década, y me quedé sorprendida. Era una cantidad considerable, suficiente para que yo pudiera vivir cómodamente durante varios años si decidiera mudarme de regreso al pueblo. Flashback emotivo. 2. Recordé la última vez que había visitado esa casa, hace 5 años. Carmen y Miguel me habían acompañado en el viaje, pero durante todo el tiempo habían estado quejándose del calor, de que no había aire acondicionado, de que la comida del pueblo era muy grasosa, de que la gente era muy simple. «Mamá», me había dicho Carmen, «ya entiendo por qué te viniste a la ciudad. Este lugar no es para gente que quiere progresar». Sus palabras me habían dolido, porque ese lugar era mi origen, mis raíces, mi historia. Pero yo había asentido y había dicho, «Tienes razón, mija», traicionando una vez más algo que era mío para complacer las expectativas de mis hijos. Justo emocional 5. Durante esos días de recordar y reflexionar, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo viendo mi vida a través de los ojos de mis hijos que había perdido la capacidad de ver mi propio valor. Cada decisión que tomaba la filtraba a través de la pregunta, ¿qué van a pensar Carmen y Jesús? En lugar de preguntarme, ¿qué quiero yo? O, ¿qué me haría feliz? Acontecimiento. 21. Decidí hacer una prueba. Durante una semana completa, no contacté a ninguno de mis hijos. No mandé mensajes de buenos días, no pregunté por Sebastián, no ofrecí ayuda con nada. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que se dieran cuenta de mi ausencia. Y si cuando me contactaran sería por preocupación genuina por mí, o porque necesitaban algo. Los primeros 3 días fueron silencio total. Al cuarto día, Carmen me escribió, pero no era para preguntar cómo estaba. Era para contarme que Mercedes, la suegra de Miguel, había regalado a Sebastián una bicicleta carísima y que el niño estaba feliz. El mensaje parecía diseñado para hacerme sentir que yo era reemplazable, que otra abuela podía dar mejores regalos. Al quinto día, Jesús me llamó, pero solo para preguntarme si podía prestarle dinero para arreglar su carro. Al sexto día, nadie se comunicó conmigo. Al séptimo día, me di cuenta de que había estado más tranquila y en paz durante esa semana que en todos los meses anteriores. Transformación silenciosa. 1. Esa semana de silencio me enseñó algo fundamental. Mis hijos habían aprendido a verme como un recurso disponible, no como una persona que merecía atención y cariño por sí misma. Cuando yo no ofrecía activamente mi ayuda, dinero o servicios, simplemente no existía para ellos. Acontecimiento 22. El octavo día, decidí romper el silencio, pero de una manera diferente. En lugar de escribirles a ellos, escribí un mensaje en mi estado de WhatsApp. Semana maravillosa, aprendiendo nuevas recetas con mis amigas de la Casa de Cultura. La vida a los 68 apenas empieza. Y publiqué una foto que Rosa me había tomado mientras yo enseñaba a hacer mole a las señoras del grupo. Por primera vez en décadas, estaba compartiendo algo positivo sobre mi vida que no tenía nada que ver con mis hijos. Reacción inmediata. Carmen me llamó apenas 5 minutos después de ver mi estado. ¿Qué es eso de que la vida apenas empieza? Mamá, ya estás vieja. ¿Por qué dices esas cosas? Su irritación era evidente. No le gustaba que yo mostrara felicidad independiente.
que tuviera actividades propias, que proyectara una imagen de mujer realizada fuera de mi papel como su madre. Momento de claridad. Durante esa llamada, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Carmen no estaba preocupada por mi bienestar. Estaba preocupada porque mi nueva independencia amenazaba el orden establecido donde yo era predecible, disponible y controlable. Mientras yo me mantuviera en el papel de madre abnegada y ligeramente triste, ella podía seguir sintiéndose superior y segura de que siempre estaría ahí cuando me necesitara. Pero una Guadalupe feliz, independiente y con vida propia, representaba una amenaza a su zona de confort. Acontecimiento 23. Carmen. Le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Tengo derecho a estar feliz. Pero mamá, ¿feliz haciendo qué? ¿Qué puede ser más importante que tu familia? Nada es más importante que ustedes, respondí. Pero eso no significa que no pueda tener otras cosas que también sean importantes para mí. El concepto parecía completamente ajeno para ella. En su mente, yo debía existir únicamente en función de ellos, sin deseos, ambiciones o satisfacciones propias. Flashback revelador. Recordé el día que Carmen se graduó de la preparatoria. Yo había trabajado turnos extra durante meses para poder comprarle un vestido bonito para la ceremonia y para invitar a toda la familia a cenar después. Durante la cena, mientras todos celebraban sus logros, alguien me preguntó qué planes tenía yo para el futuro ahora que Carmen iba a entrar a la universidad. Acontecimiento 24. Pues seguir trabajando para poder apoyarla. Había respondido automáticamente. Pero esa noche, cuando llegué a casa agotada después de la celebración, me di cuenta de que nadie me había preguntado por mis sueños, mis metas, lo que yo quería hacer con mi vida. Durante 18 años, había definido mi futuro únicamente en términos de lo que mis hijos necesitarían de mí. Custo emocional 6. Esa noche de graduación, por primera vez había sentido una sensación extraña que no pude identificar entonces, pero que ahora reconocía como vacío existencial. ¿Qué iba a hacer conmigo misma cuando mis hijos ya no me necesitaran? Pero en lugar de explorar esa pregunta, la había enterrado y me había enfocado en seguir siendo útil, en seguir siendo necesaria, porque no sabía cómo ser valorada de otra manera. Los días siguientes a esa conversación con Carmen fueron de una introspección profunda que a veces me dolía físicamente. Acontecimiento 25. Una tarde, mientras organizaba mi ropa para donar lo que ya no usaba, encontré en el fondo del armario un vestido que había comprado hace como 8 años, pero nunca había usado. Era un vestido bonito, de color azul marino, elegante pero apropiado para mi edad. Lo había comprado en un impulso después de recibir mi aguinaldo, pensando que me lo pondría para alguna ocasión especial. Pero nunca había llegado esa ocasión especial, porque todas las celebraciones importantes giraban alrededor de mis hijos, y en esas celebraciones yo prefería quedar en segundo plano, vestirme de manera discreta para no llamar la atención. Momento simbólico. Me probé el vestido frente al espejo, y me di cuenta de que me veía bien, que me quedaba perfecto, que me hacía ver elegante y digna. ¿Para qué estaba esperando?, me pregunté en voz alta. ¿Para qué ocasión especial había estado guardando ese vestido? ¿Para el permiso de quién había estado esperando para verme bonita? Esa noche tomé una decisión que marcó un antes y un después en mi proceso de transformación. Acontecimiento 26. Llamé a Luz en Michoacán y le dije: «Prima, quiero ir a visitar mi casita. ¿Crees que podrías acompañarme este fin de semana?» «Claro que sí», me respondió con entusiasmo. De hecho, había estado esperando que me dijeras eso. La casa está preciosa, y creo que te va a encantar verla después de tanto tiempo. Preparativos emocionantes. Por primera vez en años, empecé a planear un viaje que era únicamente para mí, para mi placer, para mi curiosidad. No era para acompañar a mis hijos, no era para resolver problemas de nadie, no era para cumplir obligaciones familiares. Era simplemente porque yo quería hacerlo. Me puse el vestido azul marino que había estado guardando. Empaqué una maleta pequeña con cosas que me hacían sentir bien.
Y por primera vez en décadas, me sentí emocionada por algo que venía en mi futuro. Cliffhanger emocional. Lo que no sabía era que ese viaje a Michoacán iba a revelarme no solo la mujer que había sido antes de convertirme en madre, sino también la mujer que podía llegar a ser si tenía el valor de elegir mi propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Y que cuando regresara a la ciudad, tendría que tomar decisiones que cambiarían para siempre la dinámica con mis hijos. El viaje a Michoacán cambió todo. Cuando bajé del autobús en la terminal de mi pueblo natal, después de 5 años de ausencia, sentí algo que no había experimentado en décadas. La sensación de estar llegando a casa, no solo a un lugar, sino a mí misma. Acontecimiento. 27. Luz me estaba esperando con una sonrisa enorme y un abrazo que duró varios minutos. «Ay, Guadalupe, te ves diferente. Como más... no sé cómo explicarlo. Como más tú», me dijo mientras caminábamos hacia su carro. Sus palabras me tocaron profundamente porque era exactamente lo que yo había estado sintiendo, como si estuviera recuperando partes de mí misma que había perdido en algún lugar del camino. Durante el trayecto hacia mi casa, observé las calles del pueblo con ojos nuevos. Todo se veía más pequeño de lo que recordaba, pero también más auténtico, más real que la vida que había estado viviendo en la ciudad. Revelación transformadora 1. Cuando llegamos a mi casita, me quedé parada en la entrada sin poder creer lo que veía. La casa estaba hermosa. El inquilino anterior la había cuidado como si fuera suya. Había pintado las paredes de un color amarillo claro que hacía que todo se viera alegre y acogedor. Había sembrado flores en el pequeño jardín del frente. Y había reparado detalles que yo ni siquiera recordaba que estaban dañados. Acontecimiento. 28. ¿Esta es realmente mi casa?, le pregunté a Luz, sintiéndome abrumada por la emoción. Sí, prima. Y mira nada más qué bonita está. El señor que la rentaba era un maestro jubilado, muy cuidadoso. Dice que le dio mucha tristeza dejarla porque se había encariñado mucho con ella. Mientras abría la puerta principal con la llave que no había usado en años, sentí como si estuviera abriendo una puerta a una versión de mi vida que había olvidado que era posible. Al entrar, el interior de la casa me quitó el aliento. Era pequeña, solo 2 recámaras, una sala, una cocina y un baño. Pero cada rincón respiraba paz y posibilidad. Momento simbólico poderoso. En la recámara principal, había una ventana grande que daba al patio trasero. Y a través de ella podía ver un árbol de mango que había plantado mi madre hace décadas y que ahora estaba enorme, lleno de frutos. «Mira, Guadalupe», me dijo Luz, señalando hacia la ventana. «Ese árbol ha estado esperándote todos estos años. Cada temporada da más mangos, como si supiera que algún día ibas a volver». Acontecimiento. 29. Me senté en el borde de la cama que el inquilino había dejado, y por primera vez en años, lloré. Pero no de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas, y finalmente pudiera exhalar. «¿Te imaginas viviendo aquí otra vez?», me preguntó Luz con cuidado. La pregunta me tomó por sorpresa porque hasta ese momento no había considerado realmente esa posibilidad. Pero en cuanto la escuché, algo dentro de mí respondió con un sí, tan fuerte que me asustó. Esa tarde, Luz me llevó a recorrer el pueblo y me di cuenta de cuánto había cambiado. Para bien. Acontecimiento. 30. Había una nueva biblioteca pública con clases gratuitas de computación y talleres de lectura. Había un centro de salud moderno donde trabajaban doctores jóvenes que habían regresado al pueblo después de estudiar en la capital. Había un mercado de artesanías donde las señoras vendían sus trabajos manuales a turistas que venían de fin de semana desde ciudades cercanas. «¿Sabes qué es lo mejor?», me dijo Luz mientras tomábamos agua fresca en la plaza principal. «Aquí la gente se conoce, se cuida, se respeta. No como en las ciudades grandes donde puedes vivir años sin saber cómo se llama tu vecino». Reflexión profunda. Mientras observaba a las familias paseando por la plaza, a los niños jugando mientras sus padres platicaban, a las parejas de adultos mayores caminando de la mano, me di cuenta de que había estado viviendo en soledad en medio de millones de personas, mientras que aquí,
en este pueblo pequeño, podría tener comunidad real, conexiones genuinas, una vida donde fuera valorada por quien era y no por lo que podía dar. Encuentro revelador. Esa noche, Luz organizó una pequeña reunión en su casa con algunas mujeres que habían sido mis amigas de la juventud y que aún vivían en el pueblo. Llegaron Socorro, que ahora era la encargada de la biblioteca, Elena, que había puesto un negocio de comida casera, y Rosario, que cuidaba a su nieta porque su hija trabajaba en Estados Unidos. Acontecimiento 31. Al principio me sentí nerviosa, pensando que después de tantos años no tendríamos nada en común, pero en cuanto empezamos a platicar, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Estas mujeres me escucharon de verdad cuando les conté sobre mi vida en la ciudad, pero más importante aún, me hicieron preguntas sobre mí, qué me gustaba hacer, qué planes tenía, qué me hacía feliz. Oye, Guadalupe, me dijo Socorro, ¿te acuerdas de cómo cocinabas para las fiestas del pueblo? Todavía hablo de tus tamales. ¿No te gustaría poner un negocito aquí? Te aseguro que tendrías clientela fija. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. ¿Yo, teniendo mi propio negocio? ¿Yo, siendo reconocida por mis habilidades en lugar de ser vista como una carga? Transformación interna profunda. Durante esas 3 días en el pueblo, experimenté algo que no había sentido en décadas. Paz mental real. Acontecimiento 32. Cada mañana me despertaba sin la ansiedad automática de preguntarme qué problemas de mis hijos tendría que resolver ese día, qué dinero tendría que enviar, qué emergencia familiar me estaría esperando. En lugar de eso, me despertaba con curiosidad por lo que el día me traería, con ganas de explorar, de conversar, de simplemente existir sin la presión constante de ser útil para otros. Por las tardes, me sentaba en el patio de mi casa bajo el árbol de mango y leía libros que había tomado prestados de la biblioteca, algo que no había hecho en años porque siempre sentía que debía estar disponible para mis hijos. Momento de iluminación. Una tarde, mientras leía un libro de poemas, me di cuenta de que no había pensado en Carmen, Jesús o Sebastián en varias horas. Y en lugar de sentirme culpable, me sentí libre. Por primera vez entendí la diferencia entre amor y dependencia emocional. Yo podía amar a mis hijos sin necesidad de vivir únicamente para ellos. El regreso a la ciudad fue como despertar de un sueño hermoso para volver a una pesadilla familiar. Acontecimiento 33. Desde el momento en que bajé del autobús en la terminal de la Ciudad de México, sentí el peso de la contaminación, el ruido, la prisa constante de la gente, pero sobre todo, sentí el peso de regresar a una vida que ya no me satisfacía. Durante el trayecto en metro hacia mi casa, observé a las personas a mi alrededor. Todas parecían estresadas, cansadas, corriendo hacia lugares donde probablemente no querían estar, viviendo vidas que tal vez no habían elegido conscientemente. Yo también he estado viviendo así, pensé, corriendo hacia obligaciones que ya no me hacen feliz, manteniendo relaciones que me drenan en lugar de nutrirme. Decisión silenciosa 1. En ese momento, en el vagón del metro lleno de gente que no me conocía ni le importaba mi existencia, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a regresar a ser la misma Guadalupe que había dejado la ciudad 3 días antes. Cuando llegué a mi casa, encontré 15 llamadas perdidas de Carmen y 8 mensajes de Jesús, todos con el mismo tono de irritación y preocupación fingida. Los mensajes decían cosas como, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Y, mamá, estamos preocupados, llámanos. Acontecimiento 34. Pero algo había cambiado en mí. En lugar de sentir culpa por haberlos preocupado, me molestó que dieran por sentado que tenían derecho a saber dónde estaba en cada momento, como si fuera una adolescente rebelde en lugar de una mujer adulta de 68 años. Decidí no llamarlos inmediatamente. En cambio, me serví un té. Me senté en mi sala y pensé cuidadosamente qué quería decirles y cómo quería decirlo. Transformación de poder. Por primera vez en décadas, yo iba a controlar el ritmo y el contenido de la conversación con mis hijos, en lugar de reaccionar automáticamente a sus demandas de atención. Cuando finalmente llamé a Carmen,
Su reacción fue exactamente lo que esperaba: drama, reproches y intentos de manipulación emocional. Acontecimiento. 35. Mamá, ¿dónde te habías metido? Llevamos 3 días llamándote. Pensamos que te había pasado algo. Fui a visitar mi casa en Michoacán. Respondí con calma. ¿Tu casa? ¿Cuál casa? Mamá, tu casa está aquí. No, Carmen. Mi casa está donde yo decida que esté. El silencio del otro lado de la línea fue largo e incómodo. Pero mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si hubiéramos necesitado algo? Momento de claridad brutal. Sus preguntas revelaron exactamente cómo me veía, como alguien que existía únicamente para estar disponible para sus necesidades, alguien que no tenía derecho a privacidad, autonomía o decisiones independientes. Carmen, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tengo 68 años. He vivido sola. He trabajado sola. He tomado decisiones sola durante décadas. No necesito pedir permiso para viajar. Confrontación emocional. La conversación escaló rápidamente cuando Carmen se dio cuenta de que yo no iba a ceder como siempre lo hacía. Estás actuando muy raro, mamá. Esto no es normal. Las madres no abandonan a sus familias para irse a pueblos perdidos. No abandoné a nadie, Carmen. Fui a visitar mi propiedad y a pensar en mi futuro. ¿Tu futuro? Tu futuro está aquí, con nosotros. Con tu nieto. Acontecimiento. 36. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No de tristeza, sino de liberación. Carmen, durante 42 años mi futuro ha sido únicamente lo que ustedes necesitaran de mí. Creo que ya es hora de que mi futuro incluya lo que yo necesito para mí. Su respuesta fue inmediata y reveló la profundidad de su egoísmo. ¿Y qué hay de Sebastián? ¿Qué hay de nosotros? ¿No te importamos? Por supuesto que me importan, respondí. Pero también me importo yo. Y eso es algo que parece molestarlos mucho. Los días siguientes fueron de una tensión extraña pero liberadora. Acontecimiento 37. Mis hijos intentaron diferentes estrategias para traerme de vuelta a mi papel anterior. Jesús trató la manipulación emocional, llamándome para decirme que Esperanza estaba muy preocupada por mi comportamiento errático y que tal vez necesitaba hablar con alguien profesional. Carmen intentó la culpa, recordándome todo lo que habían sacrificado por mí, aunque nunca pudo especificar exactamente qué habían sacrificado. Miguel incluso se dignó a llamarme directamente, cosa que no había hecho en años, para ofrecerse a ayudarme a encontrar actividades apropiadas para mi edad, en lugar de andar perdiendo el tiempo con extraños. Resistencia silenciosa. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante esos 3 días en Michoacán. Había recordado quién era Guadalupe antes de convertirse en madre, y había vislumbrado quién podría ser si tenía el valor de elegir su propia felicidad. Sus intentos de manipulación ya no funcionaban porque yo ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Acontecimiento decisivo. Una semana después de mi regreso, recibí una llamada que aceleró todo mi proceso de transformación. Era el administrador del banco donde tenía mi cuenta de ahorros, informándome que había un error en mi estado de cuenta. Resulta que Carmen había estado usando una tarjeta adicional de mi cuenta, que yo había autorizado años atrás para emergencias, pero que ella había estado usando regularmente para gastos personales. Acontecimiento. 38. Cuando revisé los movimientos de los últimos 6 meses, descubrí cargos en restaurantes caros, tiendas de ropa y hasta pagos de servicios de streaming que yo no había autorizado. En total, Carmen había gastado casi 15,000 pesos de mis ahorros sin decirme. Cuando la confronté, su respuesta fue: «Ay, mamá, pensé que no te importaría. Total, ¿para qué más vas a usar ese dinero?» Revelación final. Esa frase, ¿para qué más vas a usar ese dinero?, me hizo entender que Carmen realmente creía que yo no tenía derecho a mis propios recursos, que mi dinero existía únicamente para resolver sus problemas y satisfacer sus deseos. Esa misma tarde tomé decisiones que marcarían el punto de no retorno en mi transformación. Acontecimiento. 39.
Fui al banco y cancelé todas las tarjetas adicionales. Cambié mis claves de acceso y pedí que cualquier movimiento mayor a 2,000 pesos requiriera mi autorización presencial. Luego fui a un despacho de abogados y pregunté sobre los procedimientos para mudarme definitivamente a otro estado, transferir mis cuentas bancarias y establecer mi residencia en Michoacán. El abogado, un señor mayor muy profesional, me explicó todos los pasos y me preguntó si tenía familia que pudiera oponerse a mi decisión. «Tengo familia», le respondí, «pero esta decisión es únicamente mía». Preparativos secretos. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a organizar silenciosamente mi nueva vida. Contacté a Socorro en Michoacán para preguntarle sobre los requisitos para poner un pequeño negocio de comida casera. Hablé con Elena sobre la posibilidad de rentar un local pequeño en el centro del pueblo. Calculé mis finanzas y me di cuenta de que con la renta de mi casa de la ciudad, que era mucho más valiosa que la de Michoacán, y mi pensión, podría vivir cómodamente e incluso ahorrar dinero para emergencias reales. Acontecimiento. 40. Durante esos días de preparación, observé cómo mis hijos reaccionaban a mi nueva independencia. Y lo que vi me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Carmen había empezado a tratarme con una frialdad calculada, como castigándome por no ser más la madre complaciente de antes. Jesús alternaba entre ignorarme completamente y hacer comentarios sarcásticos sobre mi crisis de los 60. Ninguno de los dos mostró curiosidad genuina por entender qué me había motivado a cambiar, qué necesitaba yo para ser feliz, o cómo podríamos construir una relación más equilibrada y respetuosa. Dolor necesario. Aceptar que mis hijos no estaban interesados en conocerme como persona, sino únicamente en mantenerme como función, fue una de las verdades más dolorosas pero liberadoras de mi vida. Significaba que podía dejar de esforzarme por ganar un amor que estaba condicionado a mi utilidad para ellos. La gota que derramó el vaso llegó 2 semanas después, durante una reunión familiar que Carmen organizó sin consultarme para hablar sobre mi situación. Acontecimiento. 41. Llegué a su casa para encontrarme con Carmen, Miguel, Jesús, Esperanza y, para mi sorpresa, Mercedes, la suegra de Miguel, como si fuera una especie de consejo familiar donde yo era la acusada. «Mamá», empezó Carmen con tono solemne, «estamos todos muy preocupados por ti. Creemos que estás pasando por una depresión o algo así, y que necesitas ayuda profesional». Miguel agregó, «Doña Guadalupe, con todo respeto, su comportamiento últimamente ha sido muy errático. Desaparecer sin avisar, cancelar nuestras tarjetas bancarias, actuar como si fuera una jovencita. Momento de verdad final». Mercedes, que hasta ese momento había estado callada, se atrevió a decir, «Guadalupe, a nuestra edad ya no estamos para andar haciendo berrinches. Los hijos ya están grandes. Es momento de aceptar nuestro papel de abuelas que apoyan desde atrás». Esas palabras, viniendo de una mujer que había estado viviendo exactamente la vida de protagonista que a mí me estaban negando, fueron el último empujón que necesitaba. Transformación completa. Me levanté de la silla donde me habían sentado como si fuera una niña regañada, y los miré uno por uno con una claridad que me sorprendió. Acontecimiento final del clímax. «Tienen razón», les dije con voz serena pero firme. «Mi comportamiento ha cambiado. Durante 42 años me comporté como si mi única función fuera resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Ahora me estoy comportando como una mujer que tiene derecho a su propia vida, a sus propias decisiones y a su propia felicidad. Si eso les parece errático, el problema no soy yo». Carmen intentó interrumpir, pero yo continué. «Mercedes tiene razón en algo. Es momento de aceptar nuestro papel. Mi papel ya no va a ser el de la madre banco que financia sus caprichos, ni el de la abuela de emergencia que está disponible cuando me necesiten, pero invisible cuando no me necesiten. Mi papel va a ser el de Guadalupe, una mujer de 68 años que va a vivir el resto de su vida como ella decida». Declaración de Independencia. Y Guadalupe
ha decidido que va a vivir en su casa de Michoacán. Va a poner su negocio de comida, va a tener sus propias amigas y va a ser feliz por primera vez en décadas. Si ustedes quieren ser parte de esa felicidad, serán bienvenidos. Si prefieren seguir tratándome como una función en lugar de como una persona, van a tener que aprender a vivir sin esa función. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades y mi felicidad al mismo nivel que las de mis hijos. Y la expresión en sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían llegado a verme. Cliffhanger poderoso. Mientras salía de esa casa por última vez como la Guadalupe de antes, sabía que al día siguiente comenzaría oficialmente mi nueva vida, y que mis hijos tendrían que decidir si querían conocer y respetar a la nueva Guadalupe, o si preferían quedarse con sus recuerdos de la mujer que había dejado de existir esa tarde. 3 meses después de esa confrontación en casa de Carmen, estaba parada en mi cocina en Michoacán, preparando tamales para la fiesta del pueblo, escuchando el ruido alegre de mis clientas que esperaban afuera platicando sobre sus vidas mientras yo terminaba sus pedidos. Acontecimiento. 42. Doña Guadalupe, estos tamales están más sabrosos que los que hacía mi abuela, me gritó desde afuera Socorro, que ahora se había convertido en una de mis mejores amigas y mi socia en el negocio de comida casera que habíamos abierto juntas. La transformación había sido más rápida y exitosa de lo que yo misma había imaginado. En 3 meses había logrado establecer una rutina completamente nueva, un negocio próspero y una red de relaciones auténticas que me nutría de maneras que no había experimentado en décadas. Reflexión de satisfacción. Mientras envolvía los últimos tamales en hojas de maíz, pensé en lo diferente que se sentía trabajar para algo mío, crear algo con mis propias manos que la gente valoraba y pagaba con gusto, en lugar de dar mi tiempo y energía gratuitamente a personas que lo daban por sentado. Mi nueva vida en Michoacán había superado todas mis expectativas. Acontecimiento. 43. Cada mañana me despertaba naturalmente a las 6, sin despertador, sintiéndome descansada y con ganas de comenzar el día. Mi rutina incluía regar las plantas que había sembrado en el patio, jitomates, chiles, hierbas de olor, preparar el café mientras escuchaba las noticias locales en la radio, y luego empezar con la preparación de la comida del día en mi pequeña cocina, que había equipado especialmente para el negocio. A las 8 llegaba Socorro para ayudarme con los pedidos más grandes, y juntas cocinábamos mientras platicábamos sobre todo y nada, política local, chismes del pueblo, recetas nuevas que queríamos probar, planes para expandir el negocio. Contraste emocional. Era increíble la diferencia entre estas conversaciones y las que solía tener con mis hijos, donde yo siempre terminaba preocupada, estresada o sintiéndome culpable por algo. Con Socorro reía genuinamente, expresaba opiniones sin miedo a ser juzgada, y compartía sueños sin que nadie me dijera que era demasiado vieja para tener ambiciones. El negocio había crecido orgánicamente gracias al boca a boca. Acontecimiento. 44. Comenzamos vendiendo únicamente a vecinos y conocidos, pero pronto llegaron clientes de pueblos cercanos que habían escuchado sobre los tamales de Doña Guadalupe y la comida casera de Socorro y Guadalupe. Los fines de semana vendíamos también a turistas que venían a visitar las artesanías locales y que buscaban comida auténtica. Elena, mi amiga que tenía el otro negocio de comida, lejos de verme como competencia, me había recibido con los brazos abiertos y frecuentemente nos recomendábamos clientes entre nosotras. Hay lugar para todas, me había dicho el primer día. Y además, tu sazón es diferente al mío. Cada una tiene lo suyo. Lección de comunidad. Esta actitud colaborativa era completamente diferente a la competencia destructiva y los celos que había experimentado con Mercedes y otras personas en la vida de mis hijos en la ciudad, donde siempre parecía haber escasez de amor, dinero o reconocimiento. Una tarde de sábado, mientras contaba las ganancias del día con Socorro, recibí una llamada que no esperaba. Acontecimiento 45. Era Sebastián, mi nieto de 6 años.
quien había conseguido el teléfono de Luz y había llamado sin que sus padres lo supieran. «Abuela Guadalupe, ¿eres tú?» Su vocecita sonaba tímida, pero emocionada. «Sí, mi amor. Soy yo. ¿Cómo conseguiste mi teléfono?» Le pedí a la señora Luz. «Mamá tiene tu número, pero dice que no puedo hablarte porque estás enojada con nosotros». Mi corazón se apretó al escuchar esto. Mis hijos estaban usando a Sebastián como arma emocional, pero también estaban controlando su acceso a mí. «No estoy enojada contigo, mi cielo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela?» «Bien, abuela. Pero te extraño mucho. ¿Es cierto que ya no nos quieres?» Manipulación a través del niño. Esas palabras me confirmaron que Carmen y Miguel estaban llenando la cabeza de Sebastián con mentiras sobre mi ausencia, presentándome como la abuela mala que había abandonado a la familia por capricho, en lugar de explicarle la verdad de manera apropiada para su edad. La conversación con Sebastián me llenó de emociones contradictorias. Acontecimiento. 46. Por un lado, me daba inmensa alegría escuchar su voz y saber que él me recordaba con cariño. Por otro lado, me dolía profundamente saber que estaba siendo manipulado para sentirse culpable por mi ausencia. Sebastián, mi amor, te quiero muchísimo. No me fui porque esté enojada contigo. Me fui porque necesitaba encontrar mi propia casa y mi propia felicidad. Pero ¿por qué no puedes ser feliz aquí con nosotros? Su pregunta inocente me partió el corazón porque revelaba que él, como niño, no podía entender las dinámicas complicadas entre adultos. Explicación honesta, pero apropiada. Mi cielo, a veces los adultos necesitamos cambios para sentirnos bien. Como cuando tú te sientes mejor en tu cuarto organizado que cuando está desordenado. Yo me siento mejor viviendo aquí, en mi casita, donde puedo cocinar y tener mis propias cosas. ¿Puedo visitarte algún día? Me encantaría que me visitaras, pero eso es algo que tus papás tendrían que decidir. Ok, abuela, te quiero. Y yo te quiero muchísimo, Sebastián. Después de colgar, me quedé pensando largo rato sobre las consecuencias de mis decisiones en Sebastián. Conflicto interno renovado. Era la única parte de mi nueva vida que me generaba verdadera tristeza. Saber que mi nieto podría crecer pensando que su abuela lo había abandonado, sin entender que yo había intentado durante años mantener una relación saludable con su familia antes de tomar la decisión de irme. Socorro, que había escuchado parte de la conversación, se sentó conmigo en el patio. ¿Sabes qué, Guadalupe? Los niños entienden más de lo que creemos. Si Sebastián te quiere de verdad, va a entender cuando crezca. Y si sus padres siguen manipulándolo, va a darse cuenta de eso también cuando sea mayor. Sabiduría compartida. Sus palabras me consolaron porque provenían de una mujer que había criado 4 hijos y que había visto muchas situaciones familiares complicadas en el pueblo a lo largo de los años. 2 semanas después de esa llamada, recibí una visita completamente inesperada. Acontecimiento. 47. Era un martes por la tarde y yo estaba enseñando una clase de cocina tradicional a un grupo de señoras del pueblo cuando Luz llegó corriendo. «Guadalupe, tienes visitas en tu casa. Tus hijos están aquí». Mi primera reacción fue de pánico. ¿Habían venido a confrontarme? ¿A tratar de forzarme a regresar? ¿A crear problemas en mi nueva comunidad? Preparación mental. Pero luego recordé todo el camino que había recorrido en estos meses. La fortaleza que había encontrado, la claridad sobre mis límites y necesidades. «Dile que voy en 1 hora, cuando termine la clase», le respondí a Luz. Socorro me miró con admiración. «Esa es mi socia. Primero tus compromisos, después todo lo demás». Establecimiento de control. Al decidir no correr inmediatamente a atender a mis hijos, estaba estableciendo desde el principio que esta conversación se daría en mis términos, en mi tiempo, en mi espacio. Cuando llegué a mi casa 1 hora después, encontré a Carmen, Jesús y sorprendentemente a Sebastián sentados en mi pequeña sala. Acontecimiento. 48. Sebastián corrió hacia mí gritando, «Abuela», y yo lo abracé con todo el amor que había estado guardando durante meses. Carmen y Jesús se veían incómodos, claramente fuera de su elemento en este ambiente rural que tanto habían criticado en el pasado.
Mamá, empezó Carmen con voz tensa. Vinimos porque necesitamos hablar. Perfecto, respondí con tranquilidad. Pero primero voy a enseñarle a Sebastián mi jardín y a darle de comer a los gatos que cuido. Demostración de prioridades. Al poner a Sebastián primero y mostrarle mi nueva vida antes de entrar en conversaciones serias con sus padres, estaba demostrando que mis decisiones se basaban en amor genuino, no en resentimiento o venganza. Mientras Sebastián corría por el patio persiguiendo mariposas y recogiendo mangos del árbol, observé las caras de mis hijos evaluando mi nueva realidad. Acontecimiento. 49. Carmen miraba la casa con expresión de desdén apenas disimulado. Las paredes humildes, los muebles sencillos, la falta de lujos que ella consideraba necesarios. Jesús parecía genuinamente sorprendido por lo tranquila y satisfecha que me veía. «Se ve que estás bien», dijo finalmente, como si eso fuera algo inesperado. «Estoy muy bien», confirmé. «Mejor que en años». «Pero mamá», intervino Carmen, «esto es tan básico. ¿No extrañas tu casa de verdad? ¿No extrañas la ciudad?» Revelación de sus valores. Sus preguntas revelaron que para ella, el valor de una vida se medía por la cantidad de posesiones materiales y el estatus social, no por la paz mental, la satisfacción personal o la autenticidad. Durante el tiempo que Sebastián exploró el jardín, mis hijos me contaron la verdadera razón de su visita. Acontecimiento 50. Mamá, hemos estado teniendo dificultades económicas desde que te fuiste, admitió Jesús con incomodidad. Sin tu ayuda mensual y sin que fueras garantía de nuestros créditos, hemos tenido que hacer muchos ajustes. Carmen agregó con tono acusatorio. Miguel perdió su trabajo hace un mes, y sin tus 500 pesos cada mes, no alcanzamos para los gastos de Sebastián. Tuvimos que cambiarlo de escuela privada a escuela pública. Momento de verdad sobre sus motivaciones. Era exactamente lo que yo había sospechado. No habían venido porque me extrañaran como persona, sino porque extrañaban mi función como soporte financiero de sus estilos de vida. Sus dificultades eran simplemente el resultado de tener que vivir con sus propios recursos por primera vez en años. Y Esperanza está embarazada, continuó Jesús, como si eso fuera el argumento definitivo para convencerme de regresar. Vamos a necesitar ayuda con los gastos del bebé. Manipulación emocional predecible. Estaban usando el embarazo de Esperanza de la misma manera que antes habían usado las necesidades de Sebastián, como palanca emocional para obtener recursos financieros de mí. Felicidades, respondí sinceramente. Un bebé siempre es una bendición. Pero mamá, insistió Carmen, ¿no ves que te necesitamos? La familia te necesita. Establecimiento de límites claros. Me necesitan financieramente. Corrijo. Eso no es lo mismo que necesitar a la persona que soy. Durante meses he estado viviendo aquí. Tengo amigos, tengo un negocio, tengo una vida plena, y en todo este tiempo ninguno de ustedes había mostrado curiosidad por saber cómo estoy. ¿Qué hago? Si soy feliz. Solo vinieron cuando se dieron cuenta de que sus problemas económicos no se iban a resolver solos. Carmen intentó cambiar de táctica. Acontecimiento. 51. Mamá, entendemos que querías un tiempo para ti, pero ya estuvo bueno, ¿no? Ya demostraste tu punto. Ahora puedes regresar y podemos hablar sobre límites más claros. Su forma de hablar me reveló que seguía viendo mi transformación como un berrinche temporal, no como un cambio genuino y permanente en mi vida. ¿Límites como cuáles?, pregunté, genuinamente curiosa por ver si habían aprendido algo durante estos meses. Pues, no sé, como que no vamos a pedirte dinero tan seguido, y vamos a visitarte más, respondió sin convicción. ¿Y seguiría siendo su garantía en los créditos? ¿Seguiría cuidando a Sebastián cuando ustedes quisieran salir? ¿Seguiría siendo la abuela de emergencia que aparece cuando la necesiten, pero que se mantiene invisible cuando no la necesiten? Exposición de la realidad. Mi pregunta los puso incómodos porque sabían que la respuesta era sí. Querían regresar exactamente a la misma dinámica anterior, solo con algunos ajustes superficiales para apaciguar mi rebeldía. Jesús intentó un enfoque más emocional. Acontecimiento. 52. Mamá,
Te extrañamos. No es lo mismo sin ti. Sebastián pregunta por ti todo el tiempo. Sebastián me llamó hace 2 semanas, respondí, y me dijo que Carmen le había dicho que no podía hablar conmigo porque yo estaba enojada con ustedes. ¿Eso es extrañarme? ¿Usar a mi nieto como arma emocional y luego usarlo para manipularme? Carmen se puso roja. No estábamos usando a Sebastián. Solo tratábamos de protegerlo de... ¿De qué? ¿De saber que su abuela es feliz? ¿De saber que puede tener una vida propia? Confrontación con sus métodos. Era importante que entendieran que había identificado todas sus estrategias de manipulación y que ya no funcionarían conmigo. En ese momento, Sebastián regresó corriendo con un mango en las manos. Acontecimiento 53. Abuela, este mango está delicioso. ¿Puedo llevarme algunos para mi mamá? Por supuesto, mi amor. Mientras ayudaba a Sebastián a recoger mangos, Carmen me dijo en voz baja, «Mira qué feliz está aquí. ¿No te gustaría que pudiera venir más seguido?» Era otro intento de manipulación, pero esta vez que me tocó más profundamente porque involucraba mi amor genuino por Sebastián. Me encantaría que Sebastián pudiera visitarme, respondí honestamente. Pero eso depende de ustedes, no de mí. Yo siempre voy a estar aquí para él. Pero no voy a regresar a una vida que me hacía infeliz solo para tener acceso a mi nieto. Posición clara, pero amorosa. Era importante que entendieran que mi amor por Sebastián era real, pero que ya no permitiría que lo usaran para chantajearme emocionalmente. Mientras preparaba agua fresca para todos, pude escuchar a Carmen y Jesús hablando entre ellos en el patio. Acontecimiento 54. Se ve diferente, decía Jesús. No sé, más segura de sí misma. Está jugando a la independiente, respondió Carmen con irritación. Ya se le va a pasar cuando se dé cuenta de lo difícil que es vivir así, tan aislada. Pero Carmen, ¿has visto cómo se ve? Se ve más joven, más contenta. Es puro show, Jesús. Nadie puede ser feliz viviendo en un lugar tan atrasado. Revelación de sus perspectivas. Su conversación me confirmó que Carmen seguía sin entender o aceptar que yo podía ser genuinamente feliz sin ellos, mientras que Jesús al menos estaba empezando a cuestionar sus suposiciones sobre mi nueva vida. Cuando regresé con las bebidas, decidí ser completamente honesta sobre mi nueva realidad. Acontecimiento 55. Quiero que sepan que estos han sido los meses más felices de mi vida adulta. Les dije sin dramatismo. Simplemente como un hecho. Tengo amigos que me valoran por quien soy. Tengo un negocio que me da satisfacción y dinero. Tengo una casa que es completamente mía. Me levanto cada día emocionada por lo que va a traer, no ansiosa por los problemas que voy a tener que resolver para otros. Carmen frunció el ceño. Pero mamá, ¿qué hay de la familia? ¿Qué hay del amor? ¿Qué amor, Carmen? ¿El amor condicionado a mi utilidad? ¿El amor que desaparece cuando no estoy disponible para resolver crisis financieras? Definición clara del problema. Yo las amo incondicionalmente, pero el amor que recibo de ustedes siempre ha tenido condiciones, que esté disponible, que sea útil, que no tenga necesidades propias. La conversación continuó durante un par de horas más, pero se volvió claro que habíamos llegado a un punto donde nuestras visiones de lo que constituía una relación familiar saludable eran irreconciliables. Acontecimiento 56. Carmen insistía en que una buena madre se sacrifica siempre por sus hijos, sin importar la edad de estos. Jesús mostraba más disposición a entender mi perspectiva, pero seguía esperando que yo hiciera la mayoría del esfuerzo para arreglar la relación. «Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?», preguntó finalmente Carmen con frustración. «Ya no somos familia. Seremos la familia que ustedes decidan que seremos», respondí. «Si pueden aceptar que soy una persona independiente con derecho a mi propia vida, mi propia felicidad y mis propias decisiones, entonces podemos construir una relación nueva y más saludable. Si necesitan que regrese a ser la madre banco que existe únicamente para resolver sus problemas, entonces van a tener que aprender a vivir sin esa versión de mí, porque esa mujer ya no existe». Ultimátum. Claro pero amoroso. No era venganza o crueldad.
Era simplemente el establecimiento de límites saludables después de décadas sin ellos. Cuando se fueron esa tarde, llevándose a Sebastián cargado de mangos y con promesas mías de que siempre sería bienvenido en mi casa, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Acontecimiento final del capítulo. Sebastián me había abrazado fuerte y me había susurrado: «Abuela, me gusta tu casa nueva. Es más bonita que la otra». Sus palabras inocentes me confirmaron que los niños, efectivamente, entienden más de lo que los adultos creemos. Él había percibido la paz y la autenticidad de mi nueva vida de una manera que sus padres, cegados por sus expectativas y necesidades, no habían podido ver. Realización final. Mientras los veía alejarse en su carro, entendí que había hecho todo lo que estaba en mis manos para ofrecer una nueva forma de relación. Ahora dependía de ellos decidir si querían conocer y amar a la nueva Guadalupe, o si preferían aferrarse a sus recuerdos de la mujer que había sacrificado su identidad por complacerlos. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas que se veían claramente sin la contaminación de la ciudad, me di cuenta de que había completado un ciclo transformacional que parecía imposible solo unos meses antes. Reflexión final. No sabía si mis hijos eventualmente aprenderían a valorarme como persona, o si escogerían el resentimiento por haber perdido a su madre función. Pero por primera vez en mi vida adulta, su decisión ya no determinaría mi felicidad o mi valor como ser humano. Guadalupe había regresado. No la muchacha de 15 años que había llegado a la ciudad llena de miedos, sino una mujer de 68 años que había aprendido, finalmente, a elegir su propia felicidad. Un año después de la visita de mis hijos, estoy sentada en mi patio al amanecer, tomando café mientras observo cómo los primeros rayos del sol iluminan las flores que planté en cada rincón disponible de mi pequeño jardín. Rutina simbólica. 1. Esta hora silenciosa del amanecer se ha convertido en mi momento más sagrado del día. No hay teléfonos sonando con emergencias ajenas. No hay voces exigiendo mi atención. No hay culpa por no estar resolviendo problemas de otros. Solo existe Guadalupe, su café, su jardín, y la promesa de un día que será exactamente lo que ella decida que sea. El contraste con las mañanas de antes, cuando me despertaba ya ansiosa pensando en qué crisis familiar tendría que enfrentar, es tan marcado que a veces me cuesta creer que esta paz sea real y permanente. Mi negocio ha crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Acontecimiento 57. Socorro y yo ahora empleamos a 3 señoras más del pueblo. Doña Rosario, que hace los mejores chiles en nogada de la región. Doña Elena, que se especializa en postres tradicionales. Y Doña Mercedes, mi Mercedes querida, tan diferente a la otra, que maneja la parte de hierbas medicinales y tés curativos. Hemos convertido lo que empezó como un pequeño negocio de comida casera en un centro gastronómico que atrae visitantes de varios estados. Los fines de semana tenemos lista de espera para nuestro tour gastronómico, donde los turistas aprenden a cocinar platillos tradicionales, mientras nosotras les contamos las historias detrás de cada receta. Orgullo personal profundo. Cuando veo a mujeres de mi edad ganando dinero digno haciendo lo que saben hacer mejor, cuando veo la dignidad en sus ojos al recibir su pago semanal, entiendo que lo que construimos aquí es más que un negocio. Es una demostración de que las mujeres mayores no somos desechables, que tenemos valor, conocimiento y capacidad de crear riqueza por derecho propio. Esta mañana es especial porque marca exactamente un año desde que tomé la decisión de quedarme definitivamente en Michoacán. Reflexión aniversario. 12 meses atrás, después de la visita de Carmen y Jesús, había pasado varias noches sin dormir bien, cuestionándome si había sido demasiado dura, si estaba siendo egoísta, si debería regresar por el bien de la familia. Pero cada amanecer me despertaba más segura de que había elegido correctamente. El tiempo me ha dado la perspectiva para entender que lo que yo pensaba que era amor incondicional hacia mis hijos, en realidad era codependencia disfrazada de sacrificio materno. Durante décadas confundí el agotarme por otros con amar. Confundí el no tener límites con ser buena madre. Confundí el anular mis necesidades con virtud.
Acontecimiento. 58. Hace 6 meses dejé completamente de revisar las redes sociales de mis hijos. Al principio lo hacía compulsivamente, buscando señales de cómo estaban viviendo sin mi apoyo financiero, esperando tal vez encontrar alguna indicación de que me extrañaban como persona y no solo como recurso. Pero cada foto de sus vidas aparentemente normales solo me recordaba que habían encontrado la manera de seguir adelante sin mí, y que mi presencia o ausencia emocional nunca había sido realmente relevante para su felicidad cotidiana. Los intentos de contacto de mis hijos se han vuelto esporádicos y predecibles. Acontecimiento. 59. Carmen me llama aproximadamente cada 3 meses, siempre con el mismo patrón. Inicia preguntando cortésmente por mi salud. Luego me cuenta brevemente sobre algún logro de Sebastián o alguna dificultad que están enfrentando. Y finalmente, casi como si fuera casualidad, menciona alguna necesidad económica donde mi ayuda sería muy apreciada, pero no es obligatoria. La última vez me contó que Miguel había conseguido un trabajo nuevo, pero que el sueldo era menor, y que estaban considerando mudarse a una casa más pequeña, a menos que aparezca alguna solución. Su tono sugería que yo debería ofrecer ser esa solución, pero yo simplemente le dije: espero que encuentren la mejor opción para su familia. Y cambié de tema. Fortaleza emocional desarrollada. Ya no siento la necesidad compulsiva de resolver sus problemas financieros, ni la culpa automática cuando no lo hago. He aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación emocional disfrazada de necesidad familiar. Jesús ha sido más directo, pero menos frecuente en sus contactos. Acontecimiento. 60. Hace 4 meses me llamó para informarme que Esperanza había dado a luz a una niña, mi segunda nieta, a quien llamaron Frida. Te mandé fotos por WhatsApp, me dijo, y efectivamente ahí estaban. Una bebé hermosa que me llenó el corazón de ternura instantánea. ¿Cuándo la vas a conocer?, me preguntó, y en su tono había una expectativa clara de que la llegada de otra nieta me haría regresar corriendo a la ciudad para asumir mi papel de abuela proveedora. Me encantaría conocerla cuando ustedes decidan visitarme, respondí. Mi casa siempre está abierta para mis nietos. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo. Seguían esperando que yo fuera la que hiciera todos los esfuerzos para mantener la relación. Establecimiento permanente de límites. No era crueldad hacia la bebé. Era la comprensión madura de que si comenzaba nuevamente el patrón de ser yo quien siempre se adaptaba, viajaba y se sacrificaba por el contacto familiar, en pocos años estaría exactamente en la misma posición de agotamiento y resentimiento de antes. La comunicación con Sebastián ha sido la más dolorosa, pero también la más reveladora. Acontecimiento. 2 veces ha logrado llamarme sin supervisión de sus padres, usando el teléfono de algún amigo o vecino. En estas conversaciones me ha contado cosas que me han partido y sanado el corazón simultáneamente. Abuela, ya sé leer muy bien y escribí una carta para ti, pero mamá dice que no tenemos tu dirección, me dijo en la última llamada. También quiero mandarte un dibujo de mi hermanita Frida, pero mamá dice que tú no quieres saber de nosotros. Manipulación continua a través del niño. Carmen seguía usando a Sebastián como mensajero de culpa, pero también había algo más. El niño estaba desarrollando su propia capacidad de cuestionar las narrativas que le daban sus padres. ¿Es cierto que ya no nos quieres?, me preguntó directamente. Te quiero muchísimo, Sebastián. Siempre te voy a querer. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para poder ser felices y estar bien. Como cuando yo no quiero jugar con niños que son malos conmigo. Exactamente como eso, mi amor. La llegada del 2º aniversario del Día de las Madres desde mi transformación fue una prueba emocional que no esperaba. Acontecimiento. 62. 2 días antes de la fecha, recibí un paquete por mensajería que contenía una tarjeta hecha a mano por Sebastián. El dibujo mostraba una casa pequeña con flores, claramente inspirado en las descripciones que yo le había dado de mi hogar actual, y adentro había escrito con su letra de niño de 7 años, para mi abuela Guadalupe en su casa bonita. Te quiero aunque no te vea. Sebastián.
También incluía una foto de él cargando a su hermanita Frida, con una nota al reverso que decía: «Ella también te va a querer cuando sepa quién eres». Impacto emocional profundo. Lloré durante 1 hora después de leer esa tarjeta. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de amor, orgullo y la confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Sebastián estaba aprendiendo que el amor verdadero no depende de la proximidad física o la utilidad, sino de la conexión auténtica entre personas. Mi decisión de mantener mis límites le estaba enseñando, sin que me lo propusiera, una lección valiosa sobre relaciones saludables. Ese Día de las Madres lo pasé de una manera que habría sido impensable 2 años antes. Rutina simbólica 2. En lugar de cocinar para otros, Socorro, Elena, Rosario, Mercedes y yo organizamos una comida especial para nosotras mismas. 5 mujeres que habíamos dedicado décadas a ser madres abnegadas y que ahora estábamos aprendiendo a celebrarnos a nosotras mismas. Cocinamos juntas, reímos, contamos historias de nuestras juventudes y brindamos por las madres que aprendieron a quererse a sí mismas. Acontecimiento 63. Elena propuso que hiciéramos un ritual simbólico. Cada una escribiría en un papel algo que había sacrificado innecesariamente por sus hijos, y lo quemaríamos en una pequeña fogata en mi patio. Yo sacrifiqué mis ganas de estudiar enfermería, escribió Socorro. Yo sacrifiqué la posibilidad de volver a casarme cuando enviudé, escribió Rosario. Yo sacrifiqué mi derecho a estar enojada cuando mis hijos me trataban mal, escribí yo. Cuando quemamos esos papeles y vimos el humo elevarse hacia el cielo, sentí como si estuviéramos liberando no solo nuestros sacrificios pasados, sino también la culpa por haber decidido parar de sacrificarnos. Los meses siguientes trajeron confirmaciones inesperadas de que había elegido el camino correcto. Acontecimiento 64. A través de una conocida mutua. Me enteré de que Carmen y Miguel habían tenido problemas serios en su matrimonio, principalmente por el estrés financiero que habían enfrentado sin mi apoyo económico. Habían tenido que mudarse a una casa más pequeña, cambiar a Sebastián de escuela nuevamente, y Miguel había empezado a beber más de lo normal. La parte de mí que siempre había sido madre sintió el impulso automático de preocuparse, de querer intervenir, de ofrecer ayuda. Pero la parte de mí que había aprendido a valorarse reconoció que estos eran consecuencias naturales de haber vivido por encima de sus posibilidades usando mi dinero, y que rescatarlos nuevamente solo pospondría el momento en que tendrían que aprender a vivir dentro de sus propios recursos. Sabiduría dolorosa pero necesaria. Amar a mis hijos no significaba protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones, especialmente cuando esas decisiones habían incluido el manipularme y explotarme emocionalmente durante años. Mi relación con la comunidad de Michoacán se ha profundizado de maneras que alimentan mi alma. Acontecimiento 65. El mes pasado me eligieron como presidenta del comité organizador de las fiestas patronales del pueblo. Es un honor que se otorga solo a personas que han demostrado compromiso auténtico con la comunidad. Y el hecho de que me lo hayan dado después de solo 1 año y medio de vivir aquí, me dice que he encontrado mi verdadero hogar. Durante la junta donde se anunció mi elección, don Ramón, el patriarca más respetado del pueblo, dijo: «Doña Guadalupe llegó aquí como una mujer que había perdido el rumbo, pero resultó ser una mujer que sabía exactamente hacia dónde iba. Nos ha enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva». Reconocimiento auténtico. Sus palabras me tocaron profundamente porque representaban el tipo de reconocimiento que había buscado inconscientemente toda mi vida, no por ser útil a otros, sino por ser auténticamente yo misma. La organización de las fiestas patronales me ha dado un propósito que va más allá de mi negocio personal. Acontecimiento 66. Estamos planeando no solo las celebraciones tradicionales, sino también un programa para promocionar los negocios locales manejados por mujeres. Queremos que las fiestas sean una oportunidad para que turistas de otras regiones descubran no solo nuestras tradiciones, sino también nuestra capacidad empresarial como mujeres rurales. Vamos a demostrar que las mujeres de pueblo no somos solo folclore,
le dije a Socorro durante una de nuestras juntas de planeación. Somos empresarias, líderes y creadoras de riqueza. El proyecto me ha llenado de una energía y propósito que no había sentido jamás. Por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que es completamente mío, donde mi liderazgo es reconocido y valorado sin condiciones. Una tarde de octubre, mientras revisaba las finanzas del negocio y planeaba las inversiones para el próximo año, me di cuenta de algo sorprendente. Revelación financiera. En año y medio de vivir independientemente, había ahorrado más dinero del que había logrado ahorrar en los últimos 10 años viviendo en la ciudad y manteniendo parcialmente a mis hijos adultos. Mi costo de vida en Michoacán era significativamente menor. Mis ingresos del negocio eran estables y crecientes. Y por primera vez en décadas, cada peso que ganaba me pertenecía completamente. Acontecimiento 67. Decidí hacer algo que siempre había sido un sueño secreto. Abrir una cuenta de ahorros específicamente para viajes. Guadalupe va a conocer el mundo, me dije en voz alta mientras firmaba los papeles en el banco. La idea de usar mi dinero para mis propios sueños, en lugar de para resolver crisis ajenas, me generó una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Las estaciones han cambiado 2 veces completas desde que llegué aquí, y cada cambio me ha enseñado algo sobre los ritmos naturales de la vida. Rutina simbólica. 3. En la primavera planté mi huerto de verduras, aprendiendo sobre la paciencia necesaria para ver crecer las plantas desde semillas hasta frutos. En el verano, disfruté la abundancia de mi árbol de mango y compartí la cosecha con toda la comunidad. En el otoño, ayudé a organizar las festividades de Día de Muertos, honrando a mis padres y a mi esposo difunto, no con tristeza, sino con celebración de sus vidas. En el invierno, me dediqué a aprender nuevas recetas y a planear las expansiones del negocio para el siguiente año. Conexión con la naturaleza y el tiempo. Vivir al ritmo de las estaciones me ha enseñado que hay tiempos para sembrar, tiempos para cosechar, tiempos para descansar y tiempos para planear. Mi vida anterior en la ciudad había sido una carrera constante sin respiro, siempre respondiendo a urgencias artificiales y crisis manufacturadas. El tema de mis nietos sigue siendo el único aspecto de mi nueva vida que me genera conflicto emocional. Acontecimiento. 68. Hace 3 meses. Sebastián logró conseguir mi dirección, probablemente a través de Luz, y me mandó una carta por correo postal. La carta decía: Querida abuela Guadalupe, tengo 7 años y medio ahora y entiendo más cosas. Mamá dice que tú no quieres estar con nosotros, pero yo creo que ella está equivocada. Creo que mamá y papá hicieron algo que te lastimó y por eso te fuiste. No sé qué hicieron, pero quiero que sepas que yo no estoy enojado contigo. También quiero que sepas que Frida ya sonríe mucho y que cuando le enseño tu foto, ella me sonríe más. ¿Puedo visitarte en las vacaciones de verano? Te quiere, tu nieto Sebastián. Sabiduría infantil conmovedora. La carta me demostró que Sebastián, a pesar de su corta edad, había desarrollado la capacidad de cuestionar la narrativa que sus padres le habían dado sobre mi ausencia, y que su amor por mí no dependía de regalos o servicios, sino de la conexión real que habíamos construido durante sus primeros años de vida. Respondí la carta de Sebastián con toda la honestidad que su madurez emocional merecía. Acontecimiento 69. Mi querido Sebastián, eres un niño muy inteligente y tienes razón. Mamá y papá hicieron cosas que me lastimaron mucho, pero eso no significa que yo no los quiera a ustedes. Te quiero a ti y a Frida más de lo que las palabras pueden decir. Me encantaría que me visitaras en vacaciones, pero esa es una decisión que tus papás tienen que tomar. Mientras tanto, quiero que sepas que todos los días cuando riego mis plantas, pienso en ti y le pido a Dios que te cuide. Cuando seas más grande y puedas tomar tus propias decisiones sobre a quién visitar, mi casa siempre estará abierta para ti. Tu abuela, que te adora, Guadalupe. Mensaje de amor sin manipulación. Era importante que Sebastián supiera que era amado incondicionalmente, pero también que entendiera que las relaciones familiares sanas no incluyen manipulación o presión emocional, ni siquiera de mi parte hacia él. Los días se han vuelto más largos y luminosos con la llegada de la primavera,
y siento que mi propia transformación sigue evolucionando. Acontecimiento 70. Esta mañana, mientras regaba las flores que planté en memoria de mis padres, me di cuenta de algo profundo. Ya no me despierto pensando en lo que perdí al alejarme de mis hijos, sino en todo lo que gané al reencontrarme conmigo misma. La diferencia es sutil, pero fundamental. Antes vivía con un vacío doloroso donde habían estado sus demandas constantes. Ahora vivo con una plenitud tranquila donde está mi propia vida elegida conscientemente. Transformación completa. La mujer que se levanta cada mañana en esta casa de Michoacán no es la misma que se acostaba cada noche en la casa de la Ciudad de México, preocupada por problemas ajenos y culpándose por no hacer más por otros. Esta Guadalupe se duerme en paz porque sabe que vivió el día según sus propios valores, y se despierta con curiosidad porque cada día le pertenece completamente. Esta tarde, mientras preparo la masa para los tamales de mañana y escucho la radio local que transmite música de mi juventud, reflexiono sobre el significado profundo de la transformación que he vivido. Reflexión filosófica final. Durante la mayor parte de mi vida adulta, confundí el martirio con la virtud, la abnegación con el amor y la utilidad con el valor personal. Creí que mi worth como ser humano se medía por mi capacidad de resolver problemas ajenos y satisfacer necesidades de otros, sin importar el costo para mi propia salud mental y emocional. Acontecimiento final. Pero aquí, en mi pequeña cocina llena del aroma de chiles y especias, rodeada del murmullo alegre de mis clientas que esperan afuera, entiendo finalmente que el amor verdadero, hacia otros y hacia uno mismo, no requiere sacrificio de la propia identidad. Una madre que se valora a sí misma les enseña a sus hijos a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden dar. Una mujer que se respeta a sí misma les muestra a otros cómo tratarla con respeto. El sol se está poniendo detrás de las montañas que rodean el pueblo, pintando el cielo de naranja y rosa, y siento una gratitud profunda por el valor que encontré para elegir esta vida. Momento contemplativo final. No sé si algún día mis hijos entenderán que mi decisión de alejarme no fue un rechazo hacia ellos, sino una afirmación hacia mí misma. No sé si Sebastián y Frida crecerán conociendo la historia completa de por qué su abuela eligió vivir lejos de ellos. No sé si tendré la oportunidad de ser parte de sus vidas de manera significativa cuando sean lo suficientemente grandes para formar sus propias opiniones sobre relaciones familiares. Aceptación serena. Pero sí sé que les he dado el regalo más valioso que una abuela puede dar, el ejemplo de una mujer que tuvo el valor de elegir su propia felicidad, que demostró que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva, y que enseñó que el amor verdadero no se demuestra con sacrificio, sino con autenticidad. Las estrellas están empezando a aparecer en el cielo despejado del campo, y me sirvo una última taza de té antes de irme a dormir. Cierre poético. Mañana será otro día lleno de posibilidades que yo misma elegiré. Tal vez cocine con Socorro, tal vez lea un libro en mi patio, tal vez planee nuevas mejoras para el negocio. Tal vez simplemente exista en la tranquilidad de ser exactamente quien soy, dónde soy, cómo soy. Por primera vez en mi vida, el futuro me pertenece completamente, y esa certeza me llena de una paz que ninguna cantidad de aprobación externa había logrado darme jamás. Frase final de cierre. Algunas veces, el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos es enseñarles que merecemos ser amados, no por lo que podemos dar, sino por quienes somos cuando tenemos el valor de ser completamente nosotros mismos. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.